En vídeos anteriores hemos visto los conceptos fundamentales respecto a lo que es la probabilidad, a lo que son las variables aleatorias, los vectores de variables aleatorias, independencia, etc. En los próximos dos vídeos vamos a ver, no están tan relacionados con las redes bayesianas como los conceptos que hemos visto hasta ahora, pero vamos a ver un poco de qué manera se pueden caracterizar lo que son las distribuciones de probabilidad. Es decir, cuando tengo una variable aleatoria, tengo algo en mi modelo que lleva asociada incertidumbre, ¿de qué manera puedo modelarlo? En las redes bayesianas, y sobre todo en lo que vamos a ver en este curso, nos vamos a centrar en variables categóricas, y entonces realmente muchas de las cosas que vamos a ver en estos dos vídeos no son de aplicación directa, pero por dar un poco una imagen más completa de lo que es el modelado probabilístico, sí que vamos a hablar un poco de los tipos de distribuciones de probabilidad que hay, de cómo las podemos caracterizar, etc. Entonces, como decía, cuando tenemos algo en nuestro modelo que queremos representar con una variable aleatoria, pues lo primero que necesitamos tener muy claro es cuál es el dominio de definición, qué tipo de variable es. Hemos visto que teníamos variables aleatorias categóricas, la moneda, el dado, etc. Variables continuas, el tiempo, cuando os hablaba del tiempo que tardo en llegar aquí a la facultad. Y luego también tenemos un caso particular de variable discreta que se suele trabajar menos porque es más complicada, que son las variables ordinales. Por ejemplo, podríamos hablar de la temperatura, pero de una manera cualitativa, no la temperatura exacta en grados, sino la temperatura en términos de una temperatura baja, media o alta. Se llaman ordinales porque existe un orden natural dentro de los posibles valores que toma. Son valores discretos, 3 valores en este caso, pero existe un orden entre ellos. Otra de las cosas relacionadas con el dominio de definición que es muy importante es si esa variable está acotada o no, sobre todo estamos hablando en el caso de variables continuas. Por ejemplo, el tiempo sabemos que tiene que ser positivo. Yo no puedo decir que tardo en llegar a la facultad menos 25 minutos. Realmente, en ese caso particular, teniendo en cuenta que hay aproximadamente 60 kilómetros de recorrido, probablemente la cota, podríamos plantearnos el hecho de que esa cota inferior, el tiempo mínimo no es 0, sino que pueden ser 20 minutos o 25 o 40, dependiendo de los criterios que utilicemos. También podemos tener variables aleatorias que no estén acotadas, ¿de acuerdo? Ese es uno de ellos, y luego en el caso de las variables continuas, de nuevo, tenemos el aspecto de la función y una serie de propiedades relativas a la función. Dependerá de los parámetros de esa función, ¿no? Pues ahí podéis pensar en una distribución que todos conocéis, que luego veremos, que es la distribución gaussiana. Pues dependiendo de la media y de la varianza, esa distribución tiene una forma u otra, la función de densidad. Y hay una forma, y esto es bastante interesante e importante, hay una forma, independientemente o además de visualmente de ver qué aspecto tiene la función de densidad, hay una forma de caracterizar las distribuciones de probabilidad, que es por medio de lo que se conocen como los momentos. Los momentos son unos valores, unos estadísticos que podemos obtener a partir de la función de densidad que nos dan idea de sus propiedades. Todos conocéis, seguro, dos de ellos, que son la media y la varianza. Son los más habituales. En el caso particular de la media, que es lo que se llama el primer momento, pues representa esto de aquí, es lo que llamamos la esperanza de la variable aleatoria, que es el valor esperado de x. ¿De acuerdo? Y que se calcula de la siguiente manera. Se calcula integrando sobre todo el dominio de definición de x por la función de densidad. Recordad que si quitas esa x de ahí, esa integral sería 1, como vimos en vídeos anteriores. Bien, los momentos en general, no la media, sino el momento késimo,
lo podemos representar como, o se representa como la esperanza, lo podemos representar en torno al 0, es una de las posibilidades, lo representaremos así, y es la esperanza de esta cantidad, de x elevado a k. Cuando hemos dicho que la media es el primer momento, significa que k es igual a 1, por tanto es la esperanza de x. Y se calcula así, realizando esta integral. La integral en todo el dominio de definición de x elevado a k por f de x. También los podemos calcular en torno a la media. Es habitual, no para el primer momento, pero sí para los siguientes momentos, calcular los momentos en torno a la media. En ese caso, en lugar de hacer la esperanza de x, hacemos la esperanza o calculamos la esperanza de x menos la media. La media que, como hemos dicho, y según esta notación, es el primer momento en torno al 0 de la variable aleatoria. Todo ello elevado a k. Y bueno, pues de nuevo lo calcularíamos de la siguiente manera, multiplicando esto por la función de densidad. ¿De acuerdo? Otra cosa que también es muy importante y que la veremos cuando tratemos de estimar los parámetros a partir de los datos es esto. Si tenemos un conjunto de datos, es decir, yo tengo una variable aleatoria, x, y resulta que, suponed que esta variable aleatoria es el tiempo, y tengo una muestra, un conjunto de datos, por ejemplo, que pueden ser pues 49,7, 48,03, 51,22, etc. Yo tengo observaciones, tengo un conjunto de observaciones, eso es lo que llamaremos una muestra. A partir de esta muestra yo también puedo calcular los momentos de la distribución. Si supongo que estos datos proceden de una distribución, puedo calcular la media muestral, y todos sabréis cómo se calcula la media muestral, simplemente sumo todos los valores y los divido por el número de valores, pero también puedo calcular otros momentos, no solo la media muestral, sino que también puedo calcular. De hecho, en general lo calcularemos. El késimo momento lo calcularemos como la suma de cada uno de esos valores elevado a k dividido por n, o en el caso de que sean momentos en torno a la media, pues cada uno de esos valores menos la media elevado a k, sumados todos ellos y dividido por n. Por tanto, momentos de la distribución, los momentos muestrales a partir de una muestra. Respecto a qué información nos aportan los momentos, pues vamos a ver los 4 primeros, que son los que habitualmente se utilizan. La media, todos sabéis qué es la media, es un momento, es un estadístico que nos da una idea sobre la localización. Si, por ejemplo, tenemos una distribución gaussiana con diferentes medias, pues lo que ocurre es que los valores más probables, la moda, el valor más probable para cada una de estas distribuciones, pues está desplazado en este caso. ¿De acuerdo? Nos da una idea de la localización. El segundo momento es la varianza. Y como todos sabéis, nos da una idea de cómo de dispersos son nuestros datos. Si tenemos una varianza pequeña, lo que va a ocurrir es que los datos se concentran, por ejemplo, en el caso de una distribución gaussiana, se concentran en torno a la media o a la moda. Y cuando nos alejamos, un poco, la probabilidad de esos valores decrece de forma muy rápida. Si, como en el caso verde, la varianza es muy grande, los datos están mucho más dispersos, es decir, podemos observar datos mucho más alejados de la media. El tercer momento es lo que en inglés se llama skewness, o la traducción al castellano es asimetría estadística, y nos da una idea de la sesgadez o de la pues como indica su propio nombre, de lo asimétrico que es una distribución. Por ejemplo, una distribución gaussiana es perfectamente simétrica. Si nosotros nos alejamos de la media hacia un lado o hacia otro, la distribución es igual. Es decir, la probabilidad de alejarnos
una cierta cantidad hacia la derecha o hacia la izquierda es la misma. Y por tanto su tercer momento, el skewness, será 0. Si tenemos una distribución de este estilo, ya vemos que no es simétrica. En una zona está más concentrada y tiene una cola que es más larga. En este caso, estamos hablando de una distribución que tiene una asimetría positiva. Y en este caso, una asimetría negativa. Por tanto, ese tercer momento nos da una idea de eso. Por ejemplo, en el caso de la distribución que vimos en el ejemplo del tiempo, presenta este tipo de asimetría, porque bueno, pues hay un valor máximo, es muy difícil, o sea, un valor más probable, que es el tiempo que habitualmente es más probable tardar, es muy difícil reducir ese tiempo, porque significa ir a velocidades que no están permitidas. Sin embargo, existen muchos eventos, atascos, etcétera, que pueden hacer que el tiempo se alargue mucho. Por tanto, por ejemplo, el interés, o ya veríamos, si tuviésemos esos datos, veríamos que ese skewness muestral no es 0 y por tanto, por ejemplo, pues una distribución gaussiana no sería apropiada para representar esos datos. ¿De acuerdo? Y por último, el cuarto momento es lo que se llama kurtosis y nos da una idea, es un poco más compleja, de cómo de picuda es la distribución. Lo podemos ver en estos estos 3 ejemplos. Una distribución gaussiana digamos que no es ni picuda ni no picuda, ¿no? Tiene una kurtosis nula. En cambio, una distribución de este estilo, que digamos converge o tiende hacia el infinito a un lado y a otro, aquí vemos una asimetría claramente, una discontinuidad, tiene una kurtosis positiva y lo opuesto es, bueno, pues tener una región completamente plana que no sea puntual. En el caso de la distribución gaussiana tenemos una derivada 0 aquí, en ese punto, en cambio aquí tenemos derivadas 0 en todo este intervalo y eso es lo que representa una kurtosis negativa.